El sol apenas comenzaba a salir sobre el vasto horizonte del sur de Texas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpura, cuando el viejo Caleb, un ranchero solitario con más cicatrices en el alma que en el cuerpo, salió a caballo como cada mañana. Su figura, recia y encorvada, se fundía con la silueta de su fiel corcel, formando una única sombra que se alargaba sobre la tierra árida. Caleb no hablaba mucho. La guerra le había arrebatado a su amada esposa años atrás, y desde entonces el viento susurrante y el polvo danzante del rancho eran su única compañía, testigos silenciosos de su duelo. Su rancho, una extensión de tierra que se perdía en el horizonte, era tanto su refugio como su prisión. Pero ese día, el viento traía algo más que el aroma de la tierra seca y el eco de sus propios pensamientos. Un lamento, casi imperceptible, rompió la monotonía del amanecer. A lo lejos, entre los árboles secos y retorcidos que marcaban el límite de su propiedad, algo oscuro colgaba. Al acercarse, el corazón de Caleb, endurecido por la pena y el aislamiento, dio un vuelco doloroso. Era una joven, una muchacha comanche. Estaba viva, pero colgaba precariamente por los brazos, atada a una rama robusta, sus ropas de piel y tela rasgadas por el esfuerzo y el maltrato. Sus tobillos apenas rozaban el suelo. En su pecho, clavado su piel con una cuerda, colgaba un viejo letrero de madera, toscamente tallado con una frase inquietante: «Regálala a quien tenga corazón». Caleb se detuvo, su caballo resoplando inquieto. No sabía qué pensar. ¿Era una trampa de algún bandido? ¿Un castigo cruel impuesto por su propio pueblo? ¿O quizás un signo, una extraña prueba de los dioses del desierto? En esos tiempos, la frontera entre el mundo de los colonos y las tribus nativas era un abismo de desconfianza y violencia. Pero entonces, la joven abrió los ojos. Eran grandes, oscuros, llenos de un terror primario, pero también de una vulnerabilidad y una ternura que rompieron la última barrera en el corazón de Caleb. Supo, en ese instante, que no podía dejarla allí, que su soledad no le permitía la indiferencia. Un santuario silencioso. Caleb la bajó en silencio, cortando las cuerdas con su cuchillo de caza. La joven se desplomó en sus brazos, débil y temblorosa. No hablaba, no emitía un sonido, pero su mirada, fija en los ojos del viejo ranchero, gritaba historias de dolor inimaginable, de una huida desesperada, de cadenas invisibles que la habían atado mucho antes de llegar a ese árbol. Caleb la cargó con delicadeza, sintiendo el peso ligero de su cuerpo, la fragilidad de su vida en sus manos. Durante semanas, Caleb la cuidó sin hacer preguntas, sin exigir explicaciones. La llevó a su rancho, pero no a la casa principal. En cambio, le construyó un refugio discreto y seguro detrás de un viejo granero, un lugar donde pudiera sentirse a salvo, lejos de miradas curiosas. Le dejaba comida y agua fresca cada mañana y cada noche, retirándose luego para darle espacio. Observaba cómo comía con cautela, sus ojos siempre vigilantes, como los de un animal herido. La joven, a quien Caleb llamó silenciosamente Aurora por la forma en que su llegada había traído un matiz de luz a su vida, empezó a recuperar fuerzas. Pero el silencio entre ellos era espeso, roto solo por el murmullo del viento. Una noche, incapaz de soportar más la soledad que se había multiplicado con la presencia de otro ser, Caleb se sentó junto al refugio y empezó a hablar. Le habló de su esposa, de cómo la había perdido en la guerra, del vacío que había dejado. Le habló de su rancho, de la tierra que amaba, de sus sueños olvidados. Compartió su soledad con la oscuridad, sabiendo que ella escuchaba, aunque no respondiera. Y así, noche tras noche, el viejo ranchero derramó su alma, sin esperar nada a cambio. Y un día, después de semanas de monólogo, ella le respondió, con una sola palabra, suave como una brisa del desierto, pero que resonó como un trueno en el corazón de Caleb. Gracias. La revelación de la princesa y la prueba superada. Lo que vino después nadie lo imaginó. Esa única palabra abrió una puerta. Poco a poco, la joven comenzó a hablar. Su nombre era Naímana, que en apache significaba el alma del viento. Y su historia era tan dolorosa como increíble. Naímana no era cualquier comanche. Era la hija de un gran jefe tribal, una princesa entre su gente. Su presencia en ese árbol no había sido un accidente, ni un acto de crueldad de extraños. Era una sentencia, una prueba de los dioses y de su propio pueblo. Había sido ofrecida como un regalo en ese lugar sagrado, una antigua tradición apache para probar la compasión de aquellos que la encontraran. Si quien la encontraba la abandonaba o la maltrataba, se consideraba una señal de oscuridad. Si, por el contrario,
La trataban con bondad y compasión. Se creía que esa persona era bendecida por los espíritus y digna de una alianza. Era una prueba de corazón, una búsqueda de un alma noble en un mundo hostil. Y Caleb la pasó. Pasó la prueba con la sencillez de su bondad, la pureza de su silencio y la honestidad de su dolor compartido. Lo que floreció entre ellos fue una alianza entre dos mundos rotos, el del viejo ranchero viudo y la joven princesa Apache. Él le enseñó sobre la vida en el rancho, sobre el ganado y las cosechas. Ella le enseñó sobre la sabiduría de la tierra, sobre las estrellas, sobre las hierbas curativas y las leyendas de su pueblo. Hablaron de la pérdida y de la resiliencia. Sus conversaciones, al principio traducidas con gestos y luego con palabras torpes, se convirtieron en un lenguaje del alma, un amor que floreció sin palabras, en el respeto mutuo y la comprensión profunda de sus soledades compartidas. Y el secreto que ella guardaba, el verdadero significado de su presencia en ese árbol, cambió la vida del ranchero para siempre. La noticia de que Caleb, el solitario ranchero, había encontrado a Naímana, la hija desaparecida del jefe, se extendió como un reguero de pólvora entre las tribus apaches y los colonos vecinos. El jefe, después de años de búsqueda, apareció en el rancho de Caleb, no con hostilidad, sino con respeto. La prueba había sido cumplida. La paz se extendió por esas tierras. La alianza entre Caleb y la tribu de Naímana trajo un periodo de entendimiento y cooperación nunca antes visto. El rancho de Caleb se convirtió en un lugar de encuentro, un puente entre dos culturas. Y aunque su amor por Naímana nunca se materializó en una unión convencional para la época, fue un amor incondicional y profundo. El amor de un padre por una hija, el amor de dos almas que se encontraron en la inmensidad del desierto y sanaron mutuamente. Caleb, el solitario, encontró una familia, y Naímana, la princesa abandonada, encontró un hogar y un propósito. La sabiduría del desierto había revelado un corazón de oro, demostrando que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la compasión. La historia de Caleb y Naímana no tardó en resonar más allá de las planicies de Texas. Lo que comenzó como un acto de compasión solitario, impulsado por el corazón de un ranchero viudo, se transformó en una narrativa de esperanza que capturó la imaginación de muchos, incluso llegando a los oídos de aquellos en España interesados en historias de coexistencia y valentía. La inesperada alianza entre el viejo colono y la princesa Apache marcó el inicio de una era de paz y entendimiento en una región que había conocido solo el conflicto. La presencia del jefe en el rancho de Caleb, no con lanzas sino con un apretón de manos, selló la tregua. La prueba de Naímana, el regalo a quien tuviera corazón, había sido superada con una nobleza que trascendía las barreras culturales. El rancho de Caleb, antes un bastión de soledad, se convirtió en un punto de encuentro, un puente entre dos mundos que por mucho tiempo se habían mirado con desconfianza. Los comanches, impresionados por la honestidad y el respeto de Caleb, comenzaron a comerciar y compartir conocimientos con él, algo impensable años atrás. Un hogar y un propósito compartido. Naímana, el alma del viento, floreció bajo el cuidado de Caleb. No era una prisionera ni una sirvienta. Era una hija adoptiva, una compañera. El viejo ranchero le enseñó a leer y escribir el idioma de los colonos, abriéndole un mundo de conocimientos. Ella, a cambio, le reveló las profundidades de la sabiduría apache, la medicina de las plantas, la lectura de las estrellas, la caza sin desperdicio, la filosofía del respeto por la tierra y sus criaturas. Sus conversaciones al atardecer, sentados en el porche, eran una sinfonía de dos culturas entrelazándose. Juntos, Caleb y Naímana implementaron prácticas sostenibles en el rancho, combinando la experiencia ganadera del ranchero con el profundo conocimiento ecológico de la joven apache. Las tierras, que antes habían sido explotadas, comenzaron a sanar, reflejando la sanación de sus propias almas. La prosperidad regresó al rancho, pero esta vez con un propósito que iba más allá del beneficio personal. La historia de su improbable unión inspiró a otros colonos y tribus a buscar lazos de entendimiento. Se establecieron acuerdos de paz, se compartieron recursos y se crearon rutas comerciales seguras. La figura de Caleb y Naímana se convirtió en un símbolo de la reconciliación, demostrando que la empatía y el respeto mutuo podían superar generaciones de conflicto y dolor. El legado de la compasión, un nuevo amanecer para Texas. A medida que los años pasaron, el rancho de Caleb se transformó en un faro de cooperación. Naímana, con el apoyo inquebrantable de Caleb y la bendición de su propio pueblo, se convirtió en una líder diplomática, mediando conflictos y promoviendo la coexistencia pacífica. Fue una voz poderosa para la protección de las tierras ancestrales y la preservación de la cultura apache,
siempre honrando la memoria de su padre biológico y la generosidad de Caleb. El viejo ranchero, que había vivido años en soledad y luto, encontró en Aímana no solo una familia, sino un propósito renovado. La chispa que se encendió en él al ver a la joven colgada del árbol, la prueba de su corazón, se convirtió en la llama que iluminó sus últimos años. Su rancho fue un testamento viviente de que la compasión, incluso en los escenarios más inhóspitos, puede sembrar las semillas de la paz y el entendimiento duradero. La historia de Caleb y Naímana se transmitió de generación en generación, una leyenda oral que hablaba del día en que el viento trajo no solo polvo, sino una promesa de un futuro mejor. Se convirtió en un recordatorio perenne de que la verdadera fuerza no reside en la espada o en la riqueza, sino en la bondad incondicional y en la capacidad de ver la humanidad en el otro, sin importar las diferencias. El desierto de Texas, testigo de innumerables batallas, finalmente susurró una historia de amor, respeto y la improbable alianza que cambió el destino de una nación.